más de gente que estamos recibiendo. ¿Cuánto rato más vamos a esperar? Un minuto más nomás, yo diría. David dice que viene ingresando. Ya. Cuando pasen varios ángeles. Si hay un grupo de gente que es lo que yo estaba en otra reunión y se van a sumar también. Como buen día viernes en la noche. Un gran tema, además, previo a un partido. Menos mal que hicimos lo posible para que el partido empezara después de esto. Oye, disculpa la ignorancia, pero ¿qué partido? Yo iba a preguntar lo mismo. ¿Quién juega? Tampoco sé. Perdón. La Católica ¿Juega Chile? La selección de Rayuela de... No, juega Chile. Justamente el primer partido de Chile con este nuevo técnico, con Bolivia. Oye, no puedo creer. Estoy en otro mundo. No tenía la más mínima idea. ¿Y esto ha sido como... ¿Ya salió la prensa y todo? Bueno, sí, claro. Bueno, me daría quedado callado. Bueno, lo que pasa es que la prensa acá, como todos saben, se lo toman un par de hechos y lo saturan. Entonces, entre la autoflagelación de este caballero, de este sacerdote de alguna... No tengo idea detrás de la camioneta, me refiero. Ya. No, eso, y hoy día, el el asalto hoy día a la joyería, sí, eso se tomó toda la agenda de toda la pantalla, entonces. No, Bueno. No, yo estoy estado en mi micromundo de Zoom. Yo ahora solo sé lo que veo a través de Zoom y el chat de Zoom. Y Hola. un poco de WhatsApp. Hola, Rosario. ¿Cómo están? Muy bien. Vamos. Bien. Hola, Tiare. Bienvenida. Hola a los demás. Hola, Rosario. Muchas gracias. Vamos, ya somos 20 personas, vamos a y sigue sumando, entonces vamos a dar inicio a esta instancia, en atención además a que tenemos a nuestros dos convocados presentes, y la tercera persona lamentablemente se excusó hace unos pocos minutos, que era Barbarita Lara. De todas maneras la vamos a presentar porque es interesante cómo de alguna manera logramos armar una mesa, ¿cierto?, de conversación que dice relación con candidatos a constituyentes, a armar esta mesa de constituyentes que van a redactar o a proponer esta nueva constitución, y por lo tanto la diversidad de las personas que constituyen esa mesa es particularmente relevante. Vamos a partir presentando primero quiénes somos nosotros, quiénes somos los anfitriones que estamos acá de alguna manera armando esta mesa, quién es Plan Red, y tenemos que decir que básicamente es una asociación que tiene poco más de 2 años y poco más, sí, por lo tanto que está recién en proceso de consolidación. Pertenecemos a lo que sería la segunda directiva, que toma un poco
el carril de llevar adelante este proceso. Esta es una asociación que integra a muchas personas, al menos dos centenares profesionales de diversas disciplinas, con prácticas, con experiencias, con inquietudes en torno a algunos temas en común, que básicamente dice relación con los procesos de desarrollo urbano y territorial y su planificación. Ahí hay dos temas. Por un lado, este objeto de interés que tiene que ver principalmente con las ciudades en principio, entendiendo que vivimos en un país con un 88% de su población que vive en ciudades y que hacia el 2030-2035 debería ser un 89% y casi llegando al 90%. Hay regiones que tenemos por sobre el 94%, las regiones del extremo norte, por ejemplo. Y por lo tanto, este objeto también tiene que ver no solamente con la ciudad o con diferentes escalas de ciudades, con las grandes metrópolis, con las ciudades medias, con el ámbito rural también, que no solo es el negativo de la ciudad, sino que también es una fuente de recursos, de paisajes y de vida, a lo largo de todo un panorama geográfico que es espectacular, particularmente diverso, a lo largo del meridiano 70, aproximadamente, con algunas excepciones, por ejemplo, esta isla que se escapa casi hacia la mitad del Pacífico, ¿cierto? Y justamente en este territorio, el fondo, no solamente están las ciudades o estos ámbitos rurales o estas ciudades medias, están los barrios, están las redes de infraestructura que permiten que estas estructuras funcionen, equipamientos, áreas verdes, un componente fundamental como es el tema de la vivienda, en sus diferentes formatos, formas de agrupamientos, diferentes formas de acoger hogares y personas, no todos, y hay que decir un porcentaje importante, no en las mejores condiciones o en condiciones de la dignidad suficiente. Es un tema que particularmente en el último tiempo se ha visto agravado por estas condiciones de pandemia y por las dificultades económicas que esto arrastra, además de un proceso social complejo que venía de poco antes. Ayer conocimos, de hecho, los últimos indicadores de los campamentos que compartió Techo, y son desde luego sumamente preocupantes. Preocupa el gran salto que se dio en el último año, por lo brutal, digamos, de lo que significan esas proporciones, pero también preocupa el proceso previo que veníamos desde 2014 hasta 2019, en que ya se veía un aumento sostenido de cantidad de hogares en condiciones de campamento. Y eso aparentemente no está siendo plenamente identificado vamos a decir, por la extensión mayor de la población. Sí, desde la academia se venía planteando todo esto en publicaciones, en investigaciones, pero daba la impresión de que ese discurso todavía permanecía más o menos cerrado en una burbuja intelectual, pero no permeaba la formulación de políticas públicas adecuadas. También tiene que ver con densidades, tiene que ver con otras dinámicas también que dicen relación con la movilidad, con la accesibilidad a lugares de empleo, a equipamientos, a salud, a educación, etc. Tiene que ver con entender también estos animales, digamos, que son las ciudades y todo esto, como organismos vivos, y que lo que tenemos hoy día, y que lo conocemos también a través de mapas que han ido proliferando por todas partes. Esto es una cosa, un instantáneo del momento, pero es algo que efectivamente va cambiando, va mutando, va evolucionando, y quisiéramos nosotros entender que esa evolución podemos dirigirla y orientarla en ciertos sentidos, ¿no? Por medio de prácticas de planificación, de fijar visiones y caminos para llegar a esas visiones, y también de convocar a diferentes tipos de actores en esa construcción. En ese sentido también es necesario señalar que este territorio, estas ciudades, este ámbito rural, urbano, etcétera, se ve también afectado por momentos de crisis, ciertas singularidades que particularmente en Chile somos bien propensos a sufrir en diferente orden, sobre todo lo que significa estos eventos naturales que cada cierto tiempo nos golpean. Tenemos básicamente todas las fuentes de crisis naturales que pueden haber, le hace los terremotos, básicamente actividad volcánica, los tsunamis que pueden o no estar detonados con los mismos elementos telúricos, esta conjunción de placas, etcétera, remoción en masa, en fin, todo tipo de cosas en el fondo que cada cierto tiempo la naturaleza nos recuerda que hay tiempos que exceden los tiempos que son propios del ser humano, que son tiempos de la naturaleza que tienen otras escalas, que son básicamente otro tipo de procesos, y por lo tanto las ciudades
más que verse interrumpidos por la naturaleza, pareciera que son las ciudades las que interrumpen el paso normal de la naturaleza. Por lo tanto, nos anegamos con facilidad, caen unas pocas lluvias y empieza ya crisis y apagones y falta de agua potable, etc. Entonces, todos estos eventos nos recuerdan siempre que debemos revisar un poco cómo estamos en términos de nuestra legalidad, en términos de nuestra institucionalidad, etcétera, pero también nos piden saber o nos piden pensar hacia dónde vamos. Y en particular hay un evento que por supuesto tiene lugar en octubre de 2018 que detona un proceso un poco distinto, que ya no es una crisis propiamente natural o ambiental, no es un riesgo natural que se manifiesta, sino que es básicamente algo que está generando desde hace años de tipo social y que a partir de un hecho coyuntural, digamos, da la impresión de que se abrió una ventana y una puerta que excede todo lo que uno pronosticaba. Estamos hablando del estallido social y todo el malestar que de alguna manera después se fue manifestando, particularmente en el espacio público, en las ciudades, en los espacios públicos más significativos y emblemáticos, además, que tenemos en cada una de las ciudades. En el caso de la capital, por supuesto, el último mes también ha estado bien teñido de toda esta dinámica del monumento Baquedano. Entonces, de alguna manera, también está este proceso de revisión, no solamente de la forma en que nos relacionamos unos con otros, sino de también cómo hemos construido un relato histórico hacia atrás, que hoy día da la impresión de que habría que revisar. Revisar con nuevos antecedentes, con nuevos lentes, y por lo tanto también, así como revisamos el pasado y podemos revisarlo críticamente, nos permite revisar qué futuro o planificar qué futuro puede ser el más adecuado para permitirnos la coexistencia y ojalá propender hacia dinámicas de cohesión, de poder compartir con otros que piensan que son diferentes a mí, pero los cuales podemos construir una riqueza mucho mayor que si yo me junto simplemente con todos los que son iguales a mí. En ese sentido hay una expresión bien interesante también con las dinámicas de inmigración del último tiempo, bien relevantes en términos de volumen, y también la otra dinámica fuerte que nunca se ha apagado, pero que en el último tiempo se ha venido emergiendo con mucha fuerza, que es básicamente el tema de nuestros pueblos originarios, ¿cierto? Que también implican volver a mirar nuestra historia con nuevos ojos y volver a revalorizar cosas que de alguna manera no habían sido valoradas de la manera más adecuada, aparentemente. Dentro de este proceso, entonces, del último tiempo, y articulando toda esta base, esta mesa puesta que he comentado de Plan Red, esta red de planificadores, surge esta instancia de Plan Red Constituyente en atención justamente a lo que se viene en un par de semanas más, si es que no se decide postergar esa elección. Básicamente estamos en un momento contingente, y lo contingente dice relación con que algo pueda o no ocurrir, ¿cierto? Y esto es una consecuencia, un producto de todo este proceso previo de este último año o poco más, y que tuvo su primera expresión en un plebiscito que básicamente dio el espacio o abrió el espacio para que revisemos este documento que nos guía como nación, que es la Constitución. Tiene esa segunda expresión en una elección que debiera ocurrir en un par de semanas más y que tiene además como principales protagonistas a los convocados que tenemos acá, nuestros invitados. Y tendrá su tercera expresión en ese documento que saldrá, no sé, en año y medio, en un par de años más, que será esa nueva Carta Fundamental, que será esa nueva Constitución. En este sentido, hemos planteado 4 fechas. Comenzamos el miércoles 24 con 3 invitados, que fue Marcela Mella, ella que ha sido vocera, coordinadora de No Alto Maipo, en el fondo, y de alguna manera es una representante de las organizaciones vivas de la comunidad que se organiza en función de un cierto activismo en defensa del territorio o de la naturaleza. Estuvo también Catherine López, que es administradora pública y es gobernadora de la región de Antofagasta, por lo tanto una persona que provenía del servicio público también, o no también, digamos, a diferencia de Marcela Mella. Y a Benito Aranda, que de alguna manera, bueno, tiene una dilatada experiencia en temas de Hogar de Cristo y organizaciones sociales. Por supuesto, había un tema interesante también con esa perspectiva también vinculada quizás más cercana a la lógica de la vivienda propiamente tal.
Y hoy día teníamos 3 invitados. Se nos excusó una de las invitadas por un tema de salud. En ese sentido tenemos que disculparla sin duda a dudas. Era Barbarita Lara. Igual la quiero presentar porque era interesante en atención a esa diversidad que queríamos nosotros introducir en todos estos aspectos. Ella es inventora, emprendedora tecnológica, apasionada por la innovación social y la educación STEAM. STEAM es básicamente un tipo de educación que enfoca básicamente este tema, esta articulación entre la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. Eso es bien interesante. Es una conferencista motivacional internacional, cofundadora y CEO de Emercom, embajadora corporativa de Samsung, líder del proyecto CIE, un sistema que permite enviar mensajes de emergencia a la población afectada por un desastre natural, incluso cuando no hay internet o redes móviles. Eso es un tema que sin duda nos toca de forma directa al ámbito de la planificación, por todo lo que dice en relación con los riesgos en general. Galardonada también como chilena innovadora del año, chilena inventora del año, una de las 100 mujeres líderes del 2020 y 2018 World Summit Award winner, y la primera chilena en estar en la lista mundial de innovadores menores de 35 años de la prestigiosa revista del MIT Technology Review. Barbarita, bueno, como decía, ella se disculpó, no va a poder estar con nosotros por un tema de salud. Está con nosotros también Patricio Fernández, candidato independiente de la lista de la prueba, con el apoyo del Partido Liberal y Socialista, representa al distrito 11, que incluye a La Reina, Las Condes, Los Barnechea, Vitacura y Peñalolén. Patricio, bueno, estudió literatura y filosofía en la Universidad Católica de Chile y posteriormente historia del arte renacentista en la Universidad de Florencia. En 1998, o sea, a fines del siglo XX, y tras el arresto de Augusto Pinochet en Londres, fundó el semanario The Clinic, que es básicamente una gran plataforma, no solamente en términos de papel escrito, sino también un portal online. Hoy día hay que decir esto, invocando justamente el nombre de la clínica donde fue detenido el ex dictador. Y bueno, y a partir de eso por supuesto, se aprecia el rol que ha tenido de Clínica en general como un medio de información, administrando una cierta ironía y capacidad crítica respecto al avance de la sociedad. Ex panelista también de la mesa central en Tele 13 Radio, invitado frecuente en programas de análisis de la contingencia nacional. Bueno, frecuente redactor de columnas de opinión, reportajes acerca de distintos temas del acontecer latinoamericano. Tiene libros publicados en que ha seguido el recorrido de la Cuba del último tiempo, que son particularmente interesantes, y ha sido también, y otro libro también donde pone una voz a fondo reflexiva respecto al proceso que detonó el estallido social. En ese sentido es un actor importante de la opinión pública. Tiare Aguilera, por otra parte, una candidata independiente que logramos sumar a última hora también a este conversatorio, y celebramos justamente esta situación porque además representa justamente esta participación por los escaños reservados a los pueblos originarios. ¿Ah? En un panorama de 155 escaños, me corrigen si me equivoco, hay 17 escaños que están destinados a los pueblos originarios, que reconocen a 10 pueblos que son tan debidamente reconocidos. Sabemos que hay otros pueblos ahí, pero que no tienen el debido reconocimiento aún, o quizás tengan otra complicación para lograrlo. Pero dentro de esos escaños reservados participa Tiare Aguilera, nacida en Rapa Nui, y particularmente interesante, estudió Derecho Público Internacional para dedicarse a la protección de su isla, su idioma y sus tradiciones, visibilizando además las demandas de los territorios insulares y polinésicos. Básicamente hay temas de las islas del Pacífico que están particularmente hoy día afectadas, y por todas estas dinámicas del cambio climático, del aumento de la marea, y en fin, por ciertas condiciones de fragilidad de territorios que por defecto son finitos, y que su territorio está muy acotado a una situación dada, y por lo tanto se ven particularmente afectados por cualquier eventualidad. Ella trabajó en el desarrollo del plan de acción, además ante el cambio climático para Rapa Nui, y actualmente se dedica a la planificación insular en colaboración con representantes de gran parte de las islas del Pacífico, ¿cierto? Esos son nuestros dos flamantes invitados. Yo quiero terminar de armar esta mesa estableciendo un pequeño tono a partir de la lectura de un párrafo de un libro de Úrsula K. Le Guin. Úrsula K. Le Guin, para quien no lo conoce, es una escritora magnífica de fantasía épica y de ciencia ficción. Ella podría estar perfectamente al lado de Tolkien o de Ray Bradbury. Isaac Asimov es una escritora particularmente notable. Ella falleció 2018-2019 recién. Y tiene un libro, entre varios otros que son magníficos, que se llama El eterno regreso a casa, donde escribe lo siguiente:
Este es un libro, digamos, que es de ciencia ficción, donde ella no solamente inventa mundos y crea mundos, y eso tiene que ver un poco con la planificación, sino que incluso dentro de eso crea lenguajes dentro de estos mundos. Ella dice: resulta difícil traducir de un idioma que no ha llegado a existir, pero tampoco hay que exagerar. Al fin y al cabo, el pasado puede ser tan oscuro como el futuro. El antiguo texto chino del Tao Te Ching ha sido traducido decenas de veces a los idiomas occidentales, y de hecho, los chinos tienen que traducirlo de nuevo a su propia lengua cada ciclo de Katai. Pero ninguna traducción puede devolvernos la obra que escribió Lao Tse, quien tal vez no existió. De lo único que disponemos es del Tao Te Ching actual. Lo mismo cabe decir de las traducciones de obras literarias del futuro, o de un futuro. El hecho de que todavía no hayan sido escritas, la mera ausencia de un texto para traducir, no representa una gran diferencia. Lo que fue y lo que podría ser se halla, como niños cuyos rostros no podemos ver, en brazos del silencio. Lo único que tenemos en cada momento es el aquí y el ahora. Ese texto creo que de alguna manera ilumina esa situación contingente en la que nos hallamos, en que de alguna manera estamos reescribiendo lo que pasó y tenemos el encargo de escribir lo que pasará, ¿ah? O al menos de poner la mesa para que pueda pasar algo, ¿cierto? Con esas palabras quiero dejar a David Silva, que es parte de la directiva de Plan Red. Él es past presidente de la directiva anterior y va a ser quien modera esta mesa. Gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tus palabras introductorias. Nos dejaron bastantes reflexiones interesantes con las cuales ponernos en sintonía para iniciar este diálogo. Doy muchas gracias también a Tiare Aguilera y a Patricio Fernández, que han tenido interés en acercarse a nosotros y a compartir sus puntos de vista. Como decía Marcelo, Plan Red es una organización joven que le interesa mucho apostar por este tipo de espacios amplios donde podamos discutir sobre ciudad, un poco saliéndonos de los canales y de las voces tradicionales que hacen sus reflexiones acerca de problemáticas urbanas. Nosotros somos una organización amplia, multiprofesional, de todo Chile, y hemos querido organizar estos encuentros. Para iniciar la conversación, se nos ocurre una pregunta más bien amplia, para que ustedes como que vayan, cuando va a empezar uno una carrera, quiere hacer un calentamiento previo, quiere estirar las piernas, quiere entrar en calor para que a lo largo de la carrera no sufra lesiones, ni mucho menos. Entonces una pregunta, una invitación más bien a reflexionar sobre los temas que convocan a Plan Red. Entonces quería preguntarle a Tiare en primer término, ¿por qué quiere ser constituyente? Que nos cuente sus motivaciones, por qué se le ocurrió tomar este desafío tan fiero, tan importante, y cómo ve el tema de ciudad, de territorio o de planificación del territorio vinculado a los temas constitucionales en que ella quiere idealmente asumir una voz en representación de los chilenos. Por favor, Tiare, adelante. Sí, Yorana Corúa, primero muchas gracias por la invitación. Yo estaba muy ansiosa de poder conectarme con ustedes. Había estado siguiendo lo que vienen trabajando el último tiempo, sobre todo ahora que soy candidata constituyente. Bueno, yo soy Rapa Nui, yo soy nacida en Rapa Nui, y en ese contexto seguí todo el proceso, particularmente con respecto a la discusión de los escaños reservados, ¿ya? Porque fue una discusión muy larga, muy compleja, que estuvimos hasta último momento sin la certeza de que finalmente se iban a aprobar. En ese contexto, bueno, esto finalmente se terminó en diciembre del año pasado, y a nivel local surge una reacción muy poco tiempo, que fue lo que finalmente a mí me motiva a presentarme como candidata, que fue la unión entre dos organismos tradicionales, que es Maujato y Honui, representante ambos de las 36 familias Rapa Nui, para llevar a cabo un proceso de primaria por la complejidad y la responsabilidad que significa llevar a candidatos que estuviesen a la altura de la discusión que se iba a llevar a cabo a nivel país. En ese contexto me inscribo a la candidatura y salí electa la primera mayoría de las primarias junto a Tamaru Juque, que la idea era llevar dos candidatos, una mujer y un hombre. Y
A mí, bueno, desde que yo regresé a Rapa Nui me ha tocado trabajar con distintas instituciones, autoridades locales, desde el ámbito público y privado, como Rapa Nui, por la obligación que eso significa de volver a Rapa Nui y de alguna forma contribuir. Y me sumé, la verdad es que fue una grata sorpresa haber obtenido la primera mayoría y siempre lo he dicho, este es un compromiso primero, siento que es muy distinto a diferencia de, por ejemplo, ir representando un partido político o representando un distrito en particular, siento que representar a un pueblo conlleva una responsabilidad mayor y por lo tanto ha sido un trabajo principalmente construido desde la comunidad. Desde que fui electa en las primarias, he tratado en todo momento de realizar un trabajo con los actores relevantes, con las familias Rapa Nui, y de construir una propuesta y un programa para el pueblo, que se sienta representado y por lo menos que contemple los consensos y los temas que para nosotros como pueblo son relevantes, sin perjuicio de que nos vamos a sumar a la discusión de la Constitución en su totalidad. Yo creo que eso también es bien relevante, pero como pueblo. Hay una gran diferencia y además se suma que somos un territorio insular, como lo mencionaron anteriormente, somos una cultura polinésica y eso sin duda va, como siempre lo digo, va a enriquecer el debate y hay tantos temas que para nosotros son muy relevantes y van a estar en la discusión. Yo creo que con la publicidad o la visibilidad de los pueblos originarios se va a producir este fenómeno tan interesante de posicionar temas como los derechos colectivos, por ejemplo, como la relación con el territorio, muy interesantes de considerar y de incorporar. Muchas gracias, Tiare. Olvidé decir, y tú estuviste perfecta en el tiempo, que son alrededor de 2 minutos y medio para cada invitado, de modo de permitir un diálogo equilibrado. Muchísimas gracias. Patricio, te repito la misma pregunta, no sé si te quedó clara en el fondo qué te motivó a estar aquí y cómo lo vinculas tu candidatura, tus propuestas a los temas de planificación urbana, del territorio, de ciudad. Si los ves que tienen algo importante que aportar a la discusión y que es algo que tiene que estar en nuestra próxima constitución. Adelante, Patricio. Hola a todos, todas, gracias por la invitación y un gusto conversar contigo, Tiare, también. De las cosas que más me alegra en lo que se viene es la participación de los pueblos originarios y la participación de una mitad de mujeres en esto, ¿eh? Porque creo que en buena medida lo que se nos viene es una conversación nueva. Y algo de todo eso es lo que más me motiva a mí para estar acá, para estar participando en esta elección, cosa que dicho sea de paso no perseguí para nada, ¿eh? Me costó mucho aceptarlo, me costó mucho subirme a este carro porque yo suelo estar en el frente de los que narran lo que acontece y no los que están ahí en el medio de la trifulca. Soy más cronista y analista que esto otro, pero esta era una historia que me venía convocando hace rato. Yo participé también en el Consejo Ciudadano de Observadores de Michelle Bachelet, que fue como un primer momento constituyente dentro de esta historia, digamos. Esto es verdad que ahora lo instaló en la discusión el estallido social y la ciudadanía, pero había tenido un proceso previo, 2015 y 2016. Y me tocó recorrer, de hecho, los encuentros locales autoconvocados a lo largo de Chile. Fui a montones, de Arica a Punta Arenas, y participar además de una comisión que era este consejo donde había una mitad de constitucionalistas de derecha, centro, izquierda, los representantes más nítidos de cada mundo, más otro grupo de ciudadanos entre los que estaba yo, Ruto Late, Michelle Bachelet y el mismo Benito Aranda que estuvo conversando con ustedes. Si acaso tiene relación el tema de la ciudad con el proceso constituyente, yo diría que no solo tiene relación, sino que podría incluso llegar a verse como una metáfora del proceso constituyente. La ciudad que uno quiere o la ciudad que uno aspira no es demasiado distinto de la constitución a la que uno quisiera llegar. Existen ciudades segregadas y ciudades integradas, existen ciudades donde prima la gratuidad y ciudades donde prima lo pagado, existen ciudades donde prima el encuentro y ciudades donde prima lo privado o donde prima lo individual. Yo creo que incluso, y esto lo conversaremos aquí un poco a lo largo de esta conversación, de este encuentro, digamos, es que
el tema de la ciudad es un tema, la concepción que se le dé, la manera en que se piense y lo que se puede hacer a favor de ella, es casi una con el tema de cómo se piense la educación, con el tema de cómo se piense la solidaridad, el encuentro, la salud, en fin, pero lo podemos ir desarrollando esto en el camino. Creo que es un tema central, no solo creo que tenga relación, sino que creo que pensar la ciudad y la polis está en el centro del pensamiento de la política, como las palabras mismas lo indican. Muchas gracias, Patricio. Quería decir además que Rosario Walker nos va a ayudar en la ingrata labor de irle diciendo que el tiempo correspondiente, de modo de producir un diálogo equilibrado, pero estuvieron ustedes muy dentro de tiempo. Se nota que tienen experiencia, que han participado ya en más encuentros para no irse de tesis y poner los principales conceptos adelante. A continuación vamos con unas preguntas un poco más en detalle. Lo dijo Marcelo al comienzo, la noticia que hemos recibido hoy o ayer de que hay un número realmente doloroso de 81.000 hogares instalados en campamentos, que se ha multiplicado por 2 casi la cantidad de campamentos del país. Esto equivale, no sé, a 350.000 personas viviendo en campamentos. Si es que esas desigualdades no las percibíamos antes, ahora ya es una cosa demasiado evidente de lo cual hay que hacerse cargo. Entonces, entrando a algunas preguntas más precisas, es una pregunta para los dos, que nos costó articularla, pero ojalá les haga sentido. ¿Qué efectos de la especificidad cultural de los pueblos originarios vinculados al desarrollo territorial y urbano de los pueblos debieran ser abordados por una norma de rango constitucional? La repito, ¿qué aspectos de la especificidad cultural de los pueblos originarios vinculadas al desarrollo territorial y urbano debieran ser contenidos, discutidos o incluidos en un articulado constitucional? ¿Ven usted que hay una relación entre estos temas? Otra forma de preguntarlo, que lo hizo Juan Manuel Sánchez en la sesión anterior que tuvimos. Cuando hablamos de un Estado plurinacional en términos territoriales en la nueva Constitución, ¿qué implica esto? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos atestiguarlo? Esa es una pregunta amplia para tratar de entender cómo se cruzan, cómo dialogan, cómo conversan, cómo se tensionan los términos de las especificidades culturales de los pueblos originarios con aspectos territoriales vinculados a ciudad, a urbanismo, a vivienda, a hábitat. Se las dejo tirar ahí, a ver si les hace algún sentido y les provoca alguna reflexión. Tiare, por favor. Sí, con respecto al término de plurinacionalidad, yo creo que es bastante complejo de entender y también de entender que no tienen límites claros. Los límites de alguna forma van a ser parte del debate. Incluso lo digo porque dentro de mi comunidad ha sido bastante complejo de explicar los términos, la diferencia en plurinacionalidad, multiculturalidad, interculturalidad. Entonces, yo creo que lo primero es que le haga sentido a la comunidad, y en este caso al pueblo Rapa Nui. Hay muchas demandas que se traducen o que estarían más alojadas en lo que significa plurinacionalidad, esto de tener un organismo político propio, de tener un territorio determinado, de tener una lengua propia, de tener sus autoridades. Entonces yo creo que eso tiene mucho sentido con las demandas que han sido particularmente desde la vuelta a la democracia, la participación del pueblo Rapa Nui en las distintas temáticas, ya sea en el informe histórico Verdad y Nuevo Trato, en la discusión de la ley indígena, por ejemplo, en el proceso constituyente del 2017, que fue bastante interesante, también ahí arroja bastantes luces con respecto, también un proceso muy frustrado para los pueblos originarios. Entonces, primero es cuáles van a ser los consensos también dentro de los pueblos originarios, porque, por ejemplo, para nosotros como territorio insular, la relación con el mar es particularmente importante. Nosotros incorporamos el mar y las costas, y es parte de nuestra cultura como herederos de una cultura de navegantes. Por lo tanto, el territorio se piensa como un microcosmo. El territorio debe ser resguardado en su totalidad, y esa es una forma tradicional que tienen las islas polinésicas en general, de la forma de distribuir las tierras, por ejemplo, desde la montaña hacia el océano, incorporando a los arrecifes, incorporando esta zona marítima, que es bastante importante dentro de la cultura. Es bastante complejo, yo lo veo a diario. ¿Sí?
Sí, yo lo veo a diario como en la sobreposición de instrumentos que no dialogan entre sí. Por ejemplo, esta división tan imaginaria entre lo rural y lo urbano, las protecciones específicas ya sea a la costa, la protección al patrimonio material que se solapan de alguna forma. Yo creo que ese va a ser el principal desafío de entender como los ecosistemas como sistémicos, no esta división de alguna forma como imaginaria muchas veces del territorio, como separándolo del agua, de lo que es la montaña, de lo que es el mar o las napas subterráneas. Yo creo que ese va a ser el principal desafío. Y el gran aporte de los pueblos originarios. Muchas gracias, Tiare. Muy rica tu respuesta. Tiene muchas aristas por las cuales seguir profundizando. Patricio, te dejo la invitación a reflexionar sobre el tema. Mire, yo creo que el tema de la plurinacionalidad, más allá del reconocimiento de las distintas culturas que hay en el territorio de Chile, cosa que ya es bastante valiosa, ya es muy valiosa, invita a volver a pensar el Estado. Nosotros todavía tenemos un Estado que tiene mucho de ese Estado civilizador del siglo XIX, que tenía la aspiración, así como lo que se puede ver en las películas del Far West, etcétera, de llevar algo así como un concepto de la vida a todo el territorio. En el caso chileno esto es súper evidente, digamos. Todo lo que fue la así llamada pacificación de la Araucanía es un modo de expandir las capacidades productivas y una manera de entender, digamos, la modernidad más allá de los territorios hasta entonces colonizados. Yo creo que el siglo XXI ya nos terminó de enseñar que, por decirlo así, esa concepción del Estado que se imaginaba que cuando una comunidad vivía en una ruca se llamaba comunidad atrasada, o sea, le faltaba tiempo y cosas que aprender para vivir en un rascacielos. Pasó a entender de que hay muchas maneras de vivir que conviven en un territorio y que esas maneras de vivir no solo deben ser respetadas, sino que consideradas riqueza. A mí un país como el nuestro, que tiene una cultura Rapa Nui, que tiene sus propias maneras de ver el mundo, su relación con el entorno, Tiare la mencionaba, con el mar, pero además otras muchas más. Tengo además amigos muy queridos por allá, Tiare, que si estuviéramos en privado te preguntaría por ello. Así como lo que pasa en el pueblo mapuche, digamos, que tienen sus medicinas, que tienen sus artesanías, que tienen su estética, su manera de convivir, su modo de organizarse urbanamente o ruralmente, bueno, o su comunidad, solo puede ser visto como riqueza al interior de un país. Reconocerlo y aprender de ello creo que es un valor inmenso. Entonces, declarar, entender un Estado plurinacional es apenas una de las aristas que yo le daría a la manera en que tendríamos que entender la nueva manera de entender el Estado chileno, donde Arica no es lo mismo que Punta Arenas, donde existe un reconocimiento por tener de mayores autonomías y decisiones locales. En fin, creo que ese es el reto por delante, que de todo eso puede surgir una riqueza inmensa. Y para contestar lo que estaba en tu primera pregunta, más allá de que haya que constitucionalizar algo propio de alguno de esos lugares para todos, lo que corresponde más bien es reconocer, admirar y aprender unos de otros maneras de convivir y entender que cada cual puede organizarse en varios ámbitos del modo que más le parece y le acomoda. Muchas gracias, Patricio. Una pregunta que ahonda un poco en esta misma línea de lo que hemos venido discutiendo, pero que es más obvia, pero no por ello menos importante, es cómo ustedes conciben esta tensión, esta dificultad entre centralización y descentralización efectiva. ¿Creen que es un tema importante que tiene que quedar también plasmado en la nueva Constitución, y haciendo el link obvio de qué tenemos hoy en día como reglas del juego a ese respecto, y aquí esperamos que quede consagrado en la futura Carta Constitucional? O sea, Patricio, David, esta vez, si quiere, para cambiar el orden. Eso. Patricio. Sí, gracias. Bueno, supongo que lo estaba contestando antes, o lo empecé a contestar antes. Uno de los grandes retos que se vienen consiste en la desconcentración del poder. Yo diría que el proceso constituyente va a tener dos grandes patas, para ponerlo muy en grueso. Uno se llama un nuevo pacto social,
que busca discutir qué bases de apoyo, de convivencia le vamos a reconocer a todos los chilenos, qué derechos sociales, digamos. Y la otra se llama cómo vamos a definir y cómo vamos a redibujar nuestra democracia. Y ese redibuje de nuestra democracia va a pasar básicamente por establecer una nueva distribución del poder. Se suele discutir, por ejemplo, si vamos a tener un régimen igual de presidencial que el que tenemos o le vamos a dar más poder al Parlamento. Ese va a ser uno de los ámbitos. Pero otro de los ámbitos va a ser cómo vamos a distribuir el poder a lo largo del territorio. Y una de las maneras en que vamos a discutir cómo se va a distribuir en el territorio es cuánto poder le vamos a dar a las regiones o a las comunidades que ahí habitan, entre las que están, por una parte, justamente las organizaciones indígenas de los pueblos originarios con sus maneras de vivir, pero también las regiones y al interior de cada región y al interior de cada ciudad a las organizaciones más locales. ¿Cuánto va a tener el municipio? ¿Cuánto se va a poder decidir de manera en localidades más pequeñas? Es decir, lo que se nos viene justamente, creo yo, además porque en la realidad que estamos de interconexiones, que estamos viviendo nueva hoy día, es difícil evitarlo o pensar que se evite, es justamente cómo se va a repartir, a distribuir y a desconcentrar el poder. Eso está en el corazón de la discusión por venir. Yo creo que es uno de los retos centrales. Y después podemos conversar cuáles son maneras en que se puede dar de manera muy efectiva. Gracias, Patricio. Adelante, Tiare. Sí, yo, bueno, quería mencionar que en la actual Constitución, como pueblo, logramos una modificación, la incorporación del artículo 126 bis, que precisamente se establece por que reconoce de alguna forma Isla de Pascua y Juan Fernández como territorios especiales por la fragilidad de las islas, o sea, de la isla oceánica en este caso, y que fue un proceso muy interesante. Fueron muchos años de discusión, de lobby, desde el 2000 en adelante hasta que finalmente esto se materializa, y fue si bien muy acotado, con un objetivo de protección del medio ambiente en este caso, de alguna forma nosotros avanzamos bastante con respecto a autonomía, de una forma muy creativa. Yo creo que fue las herramientas que teníamos en la actual Constitución, y logramos la dictación de una ley, que no es menor, la ley de residencia que se promulgó en el 2018, la ley que regula de alguna forma la permanencia y residencia en el territorio insular, precisamente por la fragilidad del territorio insular. En este caso de Rapa Nui, tengo entendido que ahora se está trabajando en Juan Fernández. Lo menciono porque de alguna forma es lo que nosotros, es lo que señala Fernando, es lo que nosotros hemos aspirado, esta autonomía real, tanto administrativa, política y por qué no financiera, a través de este mecanismo que fue muy curioso, esta modificación en la Constitución actual, la incorporación de este artículo que declara este territorio especial, que finalmente se traduce en la dictación de esta ley, que regula la permanencia, cuyas variables van precisamente en ese enfoque, en variables medioambientales, cómo se afecta de alguna forma por esta sobrepoblación o quizás visitación, etc. Entonces, yo estoy muy expectante con respecto al diálogo que se va a producir con respecto a la descentralización, desconcentración, como lo señalan, cuál es el rol que van a adquirir estos gobiernos locales, si va a sufrir algún cambio la regionalización, por ejemplo, si se van a pensar los territorios como ecosistemas, si eso va a ser parte también del debate y finalmente va a quedar plasmado en esta nueva Constitución. Y creo que también sería muy interesante con toda la discusión que se va a generar precisamente con con la protección al medio ambiente, con el derecho quizás con un fin ecológico, ¿por qué no? Y creo que ahí va a estar el enfoque principal, la discusión principal. Y con respecto a nosotros como territorio insular, bueno, hay tanto avanzado, y a diferencia, por ejemplo, de los otros pueblos originarios, es algo que siempre sale en los debates, generalmente con otros pueblos. Nosotros logramos bastante, una forma muy trabajo, por mucho tiempo un estatuto especial que todavía no ve la luz, y así hemos, a través de las consultas indígenas, por ejemplo, las consultas han sido un instrumento muy interesante de cómo el pueblo Rapa Nui
ha logrado la administración de su patrimonio material, y además de la creación de, por ejemplo, el área costera marina de múltiples usos, que permite de alguna forma incorporar nuestras tradiciones, nuestra cosmovisión en esto, a través de estas herramientas. Yo lo he dicho, con las pocas herramientas que contempla nuestra legislación, hemos podido avanzar bastante en que las demandas de larga data se vean materializadas finalmente en cosas como la administración del parque, o la creación del área marina costera protegida, o la dictación de la ley 21.070. Muchas gracias, Tiare. Patricio Fernández nos decía que él entiende a la ciudad casi como una metáfora de lo que le está pasando a Chile, de las injusticias, del desencuentro, de la fractura, de los desafíos que tenemos por delante. Benito Baranda nos decía el otro día, más que metáforas, y decía que había que tomar un elemento gatillador de la política pública o de nuestra forma de hacer las cosas, el acceso a la vivienda. Creo que él veía ahí que hay un origen que ha causado tanto mal en la sociedad chilena, que se ha expresado de tantas formas. Con esta reflexión, lo que les invito a compartir sus puntos de vista tienen que ver con el estallido social, y qué vinculación ven ustedes del estallido social y la desigualdad territorial. Hay una correspondencia allí, se expresa allí, hay temas pendientes que fueron levantados, y no puedo dejar de hacer el guiño a Tiare, a preguntarle, y aquí le robo una pregunta a Rosario Walker que habíamos discutido anteriormente: ¿cuáles fueron los ecos que generó en la isla esto que ocurría en el Conti? Esta locura que nos bajó de repente por desencontrarnos y gritarnos y también abrazarnos, pero sobre todo este cambio de ritmo del camino que llevábamos hasta ahora. Tere, por favor, adelante. Y bueno, acá el apruebo fue de un 88%, fue realmente manifiesto. Yo valoro, yo rescato también cómo el pueblo Rapanui se suma a este proceso, a pesar de siempre estar como tan alejados, esta distancia de 3.700 kilómetros, la mala conectividad además, y en este caso nosotros hemos estado totalmente aislados. O sea, el aeropuerto cerrado hace un año, solamente con este flujo constante semanal para abastecer, principalmente de insumos. Nos hemos sumado paulatinamente, pero de una forma muy pacífica, a diferencia de lo que ocurre en el continente. Siempre como observando lo que ocurre, pero fue una manifestación pacífica, solidarizando, entendiendo el proceso, pero también, yo siempre lo señalo, estar en la isla también uno de alguna forma hay muchas cosas que a uno no lo afectan. O sea, partiendo por el transporte, por ejemplo, el hecho de vivir en Rapanui, nosotros no lidiamos con tener que ocupar Transantiago todos los días, por ejemplo. Hay muchas cosas que si bien uno solidariza, no afectan directamente, pero tenemos también nuestros problemas particulares. El tema de la conectividad, por ejemplo, acá, más aún en temas de la descentralización es fundamental. Todas las decisiones que se tomaron a nivel local y que finalmente se tradujeron en el buen manejo de la pandemia fue precisamente porque las autoridades locales se restaron de lo que se establecía a nivel nacional. Fue tomar decisiones locales y de alguna forma no hacer caso o hacer oídos sordos a todas las directrices, tanto sanitarias, y esto fue algo que generó en su momento bastante conflicto, principalmente entre la gobernadora y el alcalde, que deciden cerrar la isla, tomar esta decisión desde Rapanui, y los resultados son manifiestos, o sea, independiente de que... Y ahí es cuando uno nota la necesidad urgente de la autonomía, de que los territorios, desde lo local, las decisiones sin duda se pueden tomar de mejor manera. Yo en los varios proyectos que hemos desarrollado a nivel local, hay son precisamente porque faltan recursos, o falta apoyo, o porque los instrumentos no funcionan una vez que uno los aplica en el territorio insular. Es cuando uno tiene que trabajar desde lo local para cambiar lo nacional. Y precisamente con el Plan de Acción al Cambio Climático nosotros empezamos a posicionarlo desde Rapanui, de primero educar a la población, de que se empoderara con el tema, de que las autoridades locales lo sintieran como suyo, de que se posicionara a nivel nacional, y finalmente de que tuviésemos
la aprobación. Esto fue un trabajo muy largo y yo siempre he dicho, hay temas que son urgentes, el resguardo de la lengua, el resguardo del territorio, que uno siempre espera de repente como la presencia del Estado. El Estado generalmente llega o llega muy tarde, generalmente llega tarde. Me gusta esta metáfora de Agustín Esquella que dice que el Estado es como un jugador de fútbol que está constantemente en la cancha, y acá en la isla se nota, eso es manifiesto. Entonces cuando eso pasa, y con esta relación especial que tiene el pueblo con su territorio, uno no se puede dar el lujo de esperar. Nosotros hemos sido muy creativos, hemos ocupado los instrumentos que hemos tenido, y lo bueno es que un territorio pequeño, 166 kilómetros cuadrados, las autoridades principales son Rapa Nui, por lo mismo hace que las decisiones se tomen desde Rapa Nui, y eso ¿qué mejor ejemplo que la pandemia? ¿Qué mejor ejemplo? Es lo que yo les puedo, como hoy en día, mostrar de cómo cuando las decisiones se toman desde el territorio, tiene un efecto tan positivo como, por ejemplo, poder resguardarnos de una pandemia que a nivel global ha sido muy difícil de abordar. Bueno, estos días estamos sufriendo las consecuencias de los desacuerdos, de los malos entendidos que significa poder gobernar con claridad en esta crisis sanitaria con las actuales autoridades, por las medidas que se toman y se deshacen de un momento a otro. Patricio, ¿qué reflexión te provoca este planteamiento que he hecho recién? Mira, yo para el estallido social yo escribí un librito que se llama Sobre la Marcha, y que me tuvo en la calle sin parar desde octubre hasta que empezó la pandemia. Y no era para sacar conclusiones, digamos, o hacer un análisis, no que era una crónica, era tratar de relatar lo que se veía ahí. Y una de las cosas que puedo decir al tiro para enchufarlo con un poco la realidad de un poco lo que hablaba Tiare, ¿por qué? Uno podría preguntarse al tiro por qué fue tan emblemático durante ese estallido social la bandera mapuche. ¿Por qué se volvió el símbolo, uno de los grandes emblemas del estallido? Y yo estoy convencido que no es solo porque, o no es centralmente porque todos los que enarbolaban esta bandera conocieran al detalle ni solidarizaran íntimamente con lo que era, con las causas estrictas del pueblo mapuche, sino porque de alguna manera representó lo marginado, lo despreciado, lo ignorado, lo segregado. Y esta es la razón que de alguna manera hace que me resulta muy coherente que en Rapa Nui o que en distintos lugares lejanos se sintiera también esa realidad que de alguna manera el estallido social vino a plasmar. Lo digo de una manera más clara todavía. Lo que me tocó ver ahí fue la irrupción, la aparición de un montón de mundos no vistos por el poder en los últimos años. Fue personalidades, culturas, demandas, carencias, sueños, deseos, géneros, mujeres, generaciones, que de alguna manera la institucionalidad, el mundo del poder en sus distintas caras, político, económico y también cultural, no había visto. Y eso lo representó muy, muy bien y de manera muy honesta, y esto lo digo sin ninguna ironía, Cecilia Morel cuando dice parecen alienígenas. Porque lo que le estaba pasando ahí, en ese momento, al mundo del poder, es que parecía estar viendo por primera vez un montón de habitantes a los que consideró de otro planeta porque les resultaban ajenos. Y lo sorprendente de esto es que después del plebiscito, lo que les vino a decir a ese mundo del poder que miraba así las cosas, es que los alienígenas eran ellos. O sea, que era una minoría alienígena que estaba viviendo, que creía que eran terrícolas, cuando había una mayoría terrícola que se dio cuenta quiénes eran los alienígenas. Y el proceso constituyente, de algún modo, y ese es su sentido profundo, es la invitación a escuchar y acordar entre terrícolas cómo vamos a regir nuestros destinos en el futuro. Entonces, el gran sentido de esto es justamente un proceso de escucha y de integración. Constituyente significa de alguna manera eso, algo que se cuaja,
algo que se constituye, algo que se engarza. Eso, y por eso decía el ejemplo, decía que la ciudad es una metáfora de lo constituyente, porque no es una metáfora la desintegración que nosotros vivimos en el territorio, es una realidad concretísima, digamos. Pero se vuelve, esa realidad concreta ejemplifica un montón de otras articulaciones que va a haber que llevar adelante en este proceso constituyente. Yo creo que ese es el gran reto y esa es eso es lo que vino a mostrar el estallido. Irrumpió en el espacio público algo que no se había visto del todo. Y además hizo otra cosa que en términos urbanos es bien sorprendente. Llevó lo marginal al centro de la ciudad. Fíjate que la devastación de Plaza Italia, Plaza Dignidad, como cada cual le quiera llamar, fue convertir algo así como lo que fue llevar la plaza marginal al centro de la ciudad. Se convirtió en un lugar con olor a orina, se convirtió en un lugar sin pasto, se convirtió en un lugar arrasado. Algo de eso es lo que se vivía en otras partes y se puso al centro de la discusión. Muchas gracias, Patricio. Muy interesantes tus reflexiones. Ahora quería invitar a Rosario Walker, a Marcelo Cooper y a Roberto Moris, que nos van a transmitir algunas de las preguntas que estaba expresando las personas en el chat, motivados por las reflexiones de ustedes, para seguir la conversación. La primera pregunta es para ambos. ¿Cuál sería la fórmula para redistribuir el poder? ¿Tienen alguna propuesta, alguna idea, señales por ahí que levantar? A ver, sí, hay mecanismos muy concretos, digamos, que van a entrar en discusión en el proceso constituyente, concretísimos. Van, como decía al comienzo, desde la discusión de cuánto poder tiene el presidente y cuánto poder tiene el Congreso. Esa va a ser la primera, que se llama la discusión sobre el régimen político. Si vamos a pasar del presidencialismo a un semipresidencialismo, a un presidencialismo parlamentarizado o a un régimen parlamentario. En términos territoriales, esto también es muy concreto, va a significar, hay alguna gente que está pensando en pasar a un régimen federal, algunos ponen en duda, en discusión el Estado unitario, otros hablan de un sistema regional. Yo creo, para partir contestando estas, porque después hay otras varias que tienen que ver, por ejemplo, con cuáles van a ser los sistemas de participación directa o de democracia directa, donde le vamos a dar espacio a las decisiones de la gente y no solo de los representantes, en qué tema, etc. Fíjense que en el proceso ese de Michelle Bachelet, durante el gobierno de Bachelet, la principal institución que los chilenos valoraron o manifestaron desear son los plebiscitos, los referéndums y las consultas. Que dicho esto, en lenguaje contemporáneo y con las nuevas tecnologías, solo podemos traducir simplemente en participación más directa, o sea, tomas de decisiones más activas. Por otra parte, esto lleva al tema a cuánta capacidad de decisión le vas a dar, algo de esto hablaba también Tiar en delante, le vas a dar a qué participación van a tener las localidades en las decisiones que se tomen en sus respectivos lugares. A mí me parece bastante evidente que mientras más cerca está la experiencia de la decisión que se toma, hay mayor capacidad de entenderla. O sea, el modo en que se maneja la pandemia en Rapa Nui la entienden mejor, ciertamente, los Rapa Nui que decidida desde Santiago. Y así en un montón de otras situaciones. Yo creo que todavía en ese sentido, por ejemplo, el Estado unitario, yo creo que yo intuyo todavía, en todas estas cuestiones, quiero decir algo, yo no soy de los que llega como con una espada a pelear a rajatabla las soluciones. Yo creo que las soluciones muchas las vamos a tener que buscar en conjunto y se van a ir matizando en el camino. Lo que me interesa más llegar como con las convicciones del problema. Y cuando uno
el problema, si es que consigue generar un acuerdo en que tal problema existe, partimos mejor que si es que arrancamos de cuáles son las diferencias radicales respecto de las soluciones. Y una de las cosas que vamos a tener que ir buscando ahí es, dentro del territorio, a qué respuesta vamos a llegar. Y dentro, por ejemplo, de los mayores espacios de participación directa, en qué registros, en qué espacios le vamos a dar, digamos, lugar, y en cuál otro nos parece que es más importante mantener una centralidad. Creo que va a ser un gran tema. Esto es lo que se llama básicamente en grande el sistema de gobierno y lo que se llama la actualización democrática. Pero tiene puntos muy concretos, digamos. Esto no es una conversación etérea. Adelante, Tiare. Sí, me sumo a las palabras de Fernando en el sentido de que esto va a ser... Me llamo Patricio y mi apellido... ¡Ay, perdón! Nadie me había corregido. Pero no importa, Patricio, si querés soy Fernando. No, está bien. Segunda vez que digo Fernando y primera vez que me corrigen. Está bien. Me sumo porque yo creo que eso va a ser eso es un diálogo profundo de repensar este país. Y a mí particularmente me ocurre, representando un pueblo, esto tiene que ser de alguna forma, va a ser un diálogo constante con la comunidad. Hay cosas que están muy zanjadas, que son demandas que se vienen discutiendo hace bastante tiempo. Sin embargo, temas como si vamos a pasar de ser este hiperpresidencialismo o semipresidencialismo, esto va a ser parte del diálogo. Yo ahí agregaría también esta participación de los candidatos con la ciudadanía. Cómo los ciudadanos van a poder acceder a esta discusión, van a poder seguir todo el debate, se va a transparentar todo. Estoy como súper expectante de cómo se va a producir ese diálogo con la ciudadanía. Y además yo sumaría a lo que ya señaló Patricio anteriormente, la participación real y efectiva de los pueblos originarios, que no se traduzca, que es lo que me convoca a mí en esta candidatura, que no se traduzca solamente en este reconocimiento inmediato del artículo que diga expresamente que se reconocen estos pueblos, que se viene demandando hace más de 20 años, sino que en lo que eso significa, este reconocimiento, en qué finalmente se va a traducir, el reconocimiento, por ejemplo, de las lenguas, en qué se va a traducir, en qué va a ser la obligatoriedad de que se hable el idioma para estos pueblos originarios, la oportunidad que tengamos acceso, por ejemplo, a educarnos con respecto a ese idioma, no solamente los Rapa Nui, sino que todos. Yo creo que ese es si bien la Constitución es muy relevante, es un proceso histórico, pero después viene la generación de legislación, después vienen las políticas públicas, después vienen los reglamentos, y eso va a ser un trabajo de muy, muy largo plazo. Entonces, para nosotros como pueblo indígena nos interesa que este reconocimiento sea real, sea efectivo, que se traduzca finalmente en políticas públicas, y eso tiene que ver con participación. La participación actual de los pueblos indígenas solamente a través de un Consejo Nacional de CONADI es la única participación política que tienen los pueblos y que no tiene mucha injerencia finalmente, que no decide y que finalmente se traduce en políticas públicas que no tienen ninguna relación ni pertinencia con los respectivos pueblos. Yo creo que ese va a ser el principal desafío, y eso tiene mucho que ver con plurinacionalidad, pero por otro lado, ayer, por ejemplo, me tocó presentar la tercera encuesta del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, y por lo menos la mayoría se inclina por un reconocimiento multicultural y no así la plurinacionalidad. Y en ese sentido, con respecto a las demandas de los pueblos originarios, estamos bastante al debe con ese concepto. O sea, sería como un reconocimiento más bien de maquillaje, por ejemplo, este reconocimiento de que efectivamente existen culturas distintas, pero que no se traduce en una verdadera autonomía, no se traduce, por ejemplo, en el reconocimiento de la organización política de cada pueblo, no se traduce en esta relación especial con el territorio. Entonces yo creo que ahí nuestra labor como pueblos indígenas va a ser principalmente informar, educar, comunicar, dialogar y poner y hacer público, como bien lo señala, hacer público
todos los pueblos indígenas en la incorporación de este proceso. Oye, Y quisiera también, agregar una cosa a lo que decía Tiare, que en un momento tú hablaste de algo que yo creo que es súper importante, que es cómo se va a dar la participación ciudadana, además, durante el proceso constituyente. Porque eso va a ser, eso va a ser central, yo creo, en el éxito del proceso, pero además para conseguir su legitimidad. Yo, una de las peleas, si llego ahí, que primero me va a interesar dar, va a tener que ver justamente con incorporar eso en el reglamento de la convención. Y ahí también hay mecanismos que son bien concretos, que uno los puede proponer. Por ejemplo, la existencia de audiencias públicas, o sea, que comisiones reciban en audiencias a quienes convoquen y a quienes lo soliciten, que haya sesiones de rendición de cuentas territoriales de los constituyentes, de carácter periódico, y esto establecido de manera reglamentaria, no digamos, voluntaria, que puedan haber encuentros autoconvocados y establecer una metodología también que genere mecanismos de recepción de las conclusiones de estas reuniones de gente mientras nosotros discutimos, que haya iniciativa ciudadana de norma constitucional, o sea, que si se reúne una cantidad de firmas para proponer una norma, esto sea recibido y atendido. Yo creo que también va a haber que descentralizar las sedes, por ejemplo. O sea, sería muy raro que esto funcionara solo en el Palacio Pereira, debieran haber por lo menos 3 sedes regionales, norte, centro y sur, que hayan medidas de transparencia y publicidad, o sea, que podamos usar la internet y las plataformas existentes, las redes sociales, como medios de difusión de lo que se va discutiendo en la comisión. Creo que todo eso es súper importante para abrir, permear y darle vida a este proceso. Yo creo que ese es un tema bien central. Antes de darle la palabra a Marcelo Cooper o a Roberto para que recojan más preguntas del público, a mí lo que expresan ustedes, que lo dijo primero Tiare y tú lo complementaste, Patricio, es que ojalá que todas esas medidas que tú mencionaste sean como la forma estándar de hacer política en Chile de aquí para adelante. O sea, que lo procesual, el virtuosismo de ese proceso sea una forma que podamos proyectar en el tiempo. Lo dijo Tiare, habló de un diálogo constante, que en Chile se instaure un diálogo constante. Eso sería notable, que sea un aprendizaje de este proceso. Esa es una reflexión que me surge. Perdona que te agregue una cosa puntual. En la nueva Constitución, algo que podría continuar esto es justamente incorporar la iniciativa popular de ley, claro, los referéndum derogatorios, los presupuestos participativos municipales, la discusión prelegislativa de grandes reformas legales, la participación temprana en grandes proyectos de inversión, el voto programático, o sea que los candidatos deban declarar su programa y queden vinculados a cumplirlo una vez que lo prometen ante la comunidad. En fin, esas son posibles también incorporaciones a la nueva Constitución. Marcelo, Roberto. Sí, yo quería aprovechar de que pudiéramos seguir con este tema, que si bien le iba a dar la palabra a Francisco de la Barrera, que la escribió ahí, que aprovechar de que pudiera decir su pregunta, pero respecto justamente al tema de participación, volver a darle la posibilidad a Tiare que pudiera profundizar un poco más del tema, porque la misma isla ya es un microcosmos, ¿cierto? Y el hecho de una isla en que todos se conocen, que son además tan cruzados de parientes y todo, creo que también tiene una cierta particularidad, justamente, en el fondo de cómo llevar hacia avanzar a esta práctica permanente de diálogo que lo estaba comentando recién, pero también cómo asumir la singularidad y para Tiare, que le pasa un poco a las autoridades, que les toca estar un tiempo con un cargo en la isla, y cómo de pronto tienen que disociarse de su condición de familiares, ¿no es cierto? Creo que eso es muy interesante, entonces es más bien como para que pudiera seguir la Tiare con el desarrollo de lo que significa abordar este desafío, encuentro de cómo iniciar un proceso, ¿no es cierto?, de un nuevo tipo de diálogo, pero al mismo tiempo también abordar la particularidad del encargo. Tiare. Bueno, como Roberto, tú que conoces bien Rapa Nui, para mí eso es lo más importante. Tú bien sabes que acá, si uno pierde o sea, si el pueblo no siente que eres un buen representante, eso se va a notar.
y es algo que se viene exigiendo desde ya, o sea, desde las primarias. Yo he estado acompañado afortunadamente hasta el momento con las principales autoridades locales, reuniéndome constantemente con las familias, y aquí se exige. Y por lo mismo, para mí este diálogo constante con la comunidad es relevante, porque si no voy a perder el apoyo de la comunidad de Rapa Nui, y eso es lo que para mí es es fundamental. Yo soy Rapa Nui, yo vivo acá, y aquí es una tremenda responsabilidad. Y hemos buscado, entre los candidatos que vamos, somos 4 en total, buscado la forma de poder conformarnos como equipo, como masa técnica primero, porque es un proceso tan relevante que aquí yo creo que uno tiene que abordarlo con la altura de miras, que significa el que gane, el resto apoya, y es un compromiso que hemos asumido todos los que pudiésemos ayudar, desde políticos, abogados, somos muy pocos abogados ahora por unidad además. Entonces, yo primero he hecho un trabajo arduo de generar redes, por eso estoy con ustedes, me interesa conocer a los candidatos, este es un trabajo muy complejo, que es la expectativa de un país completo, no solamente los pueblos originarios. Entonces aquí hay que generar redes, conocer quién es quién, que nos conozcan, y trabajar en conjunto. Si yo no quedo, vamos a conformar una mesa y buscaremos la forma de transmitir constantemente la información. ¿Y por qué es importante? Porque todos estos conceptos a nivel local son muy difíciles de comprender, de digerir. Nosotros primeramente hicimos un trabajo de educación cívica. ¿Qué es lo que significa una constitución? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que puede contemplarse o no? Porque hay mucha expectativa además a nivel local, con tantas cosas que faltan. Entonces, primero hay que hacer un aterrizaje de cómo se vota. Es una votación además compleja, son 2 días, se incorpora además el gobernador regional por primera vez. Tenemos elecciones de alcalde que son tan populares en Rapa Nui, elecciones de concejales y elecciones de constituyentes. Entonces, la primera labor que hemos hecho todos los candidatos, y eso ha sido un proceso muy gratificante, porque hemos tratado de actuar en todo momento en conjunto, de hacer esta bajada de la información, de explicarles qué implica, por ejemplo, la plurinacionalidad, qué significa eso en términos prácticos. Acá la gente de Rapa Nui te dice, yo quiero que se reconozca mi bandera, yo quiero que se reconozca el Rapa Nui, yo quiero que se reconozcan las autoridades tradicionales. Entonces, uno tiene que de alguna forma levantar esas demandas, y que son demandas en Rapa Nui, no son demandas con este tecnicismo ni con estos términos jurídicos, y hacerlos que sientan que esta constitución, este proceso es suyo, y eso es constante. Yo estoy súper expectante a cómo finalmente se va a producir este diálogo. Estoy muy abierta también, al igual que Patricio, de proponer esta participación, y por qué no discutir algunas materias que sean tan relevantes para nosotros, desplegándonos en el territorio, que pudiésemos tener la oportunidad de discutir algunos de los temas tan relevantes desde Rapa Nui, y recorrer el resto del país. Eso yo creo que es el primer también cambio de paradigma de lo que significa esta verdadera descentralización, de no discutir todo desde Santiago. Y una de las cosas positivas de la pandemia es precisamente que podamos comunicarnos a través de estos medios. O sea, esto ya llegó para quedarse, lo cual me alegra bastante, sobre todo para nosotros que vivimos tan alejados. Vamos a tener que ser súper creativos, súper flexibles además. La flexibilidad yo creo que es un concepto clave también en la discusión de esta nueva constitución, en términos de administración, en términos de instrumentos, en términos de también poder llegar a consenso. Uno tiene que ser flexible, vamos a tener que pasar tantos obstáculos que nos han obnubilado la mirada de alguna forma por tanto tiempo como país, y es el desafío que nosotros asumimos. Yo creo que además se enriquece con distintas miradas, no solamente los pueblos originarios, no solamente la paridad, no solamente vivir este proceso en democracia, sino que no es un proceso 100% técnico ni 100% político. Esa es la riqueza también de este proceso que yo rescato. Así que abierta al diálogo, que el diálogo se genere con respeto, como siempre lo digo, con mucho respeto, con mucha seriedad, no solamente hacia el pueblo de Rapa Nui, sino que para todo el país. Muchas gracias, Tiaria. Le voy a dar la palabra a Francisco Labarrera, que desde Conce, supongo que está allá. Y que Tropiconce. Se presente un poquito ahí, Francisco, ¿quién eres? Hola, ¿qué tal? Bueno, desde Tropiconce, soy profe de LODEC en temas de geografía, ecología, urbanismo, todos esos temas.
La pregunta que les quería plantear es que uno de los temas importantes en la Constitución es la división que se hace del territorio, que de repente se toma como asumida, ¿cierto? Se divide en regiones y, y existen algunos territorios especiales. Antes habían más, al parecer, ahora hay menos. Les quería preguntar cuál es su postura respecto a eso, a la creación de más territorios especiales, si es que entiendo que Pascua está como territorio especial, no sé cuántos son los beneficios que eso tiene, no solamente en términos económicos, sino que también en términos de legitimidad del espacio, que genera, y si es que acaso ustedes creen que eso se puede aplicar tanto a otros territorios indígenas como también a otros territorios que, por ejemplo, por su naturaleza, podrían requerir de algunas consideraciones especiales versus otros territorios, es decir, no solamente de división regional, sino que también otro tipo en el fondo, de consideraciones especiales. Gracias. Gracias, Francisco. Partimos con Patricio. Bueno, en la misma línea de lo que estamos conversando, a mí me parece que es enteramente atendible. O sea, no veo por qué tenerle, no estoy pensando en contestarte, Francisco, de hacer más regiones, digamos, pero es posible que en la misma distribución territorial que tenemos se pueda plantear el tema de cuántos niveles de autonomías, que además cuando uno piensa, la palabra autonomía suele aterrar mucho porque algunos la leen como si autonomía fuera a generar estados al interior del Estado y se olvidan de que está la posibilidad de matizar múltiples niveles de autonomía. O sea, entendiendo por autonomía la capacidad de en determinados ámbitos tomar decisiones particulares en distintos lugares del territorio. Yo creo que eso es entendible o es atendible respecto desde las particularidades territoriales, culturales, de muy distinto orden, incluso al interior de una región o al interior de una ciudad, particularidades comunales. O sea, cómo ir acercando en determinados ámbitos, no en todos, en ámbitos sensatamente pensados, el reconocimiento de lo local, o sea, el encontrarse con las posibilidades de pensar de tomar decisiones desde más cerca. Tiari hablaba en Rapa Nui, es evidente, digamos, que respecto de muchos temas, no los voy a enumerar ahora porque los tendría que enumerar en conjunto con la gente de allá, es mejor que se tomen las decisiones allá. Ahora, ¿significa eso que en cada lugar van a poder tener su propio ejército, van a poder tener, en fin, fronteras, etcétera? Por supuesto que no. Y en ese sentido, seguimos participando de un mismo Estado, digamos. Pero arriesgarse a pensar en los tiempos que vienen una mayor habilitación para tomar decisiones locales en distintos sentidos de localidad, a mí me parece un reto sumamente atractivo, sumamente interesante, pensable, realista, etc. Creo que es una gran posibilidad. ¿Quieres? Sí, yo solamente complementar, yo creo que es total, bueno, ocurre, esto está, los territorios especiales están contemplados en la actual Constitución, y en ese sentido nosotros podemos también aportar en las falencias que ha tenido este reconocimiento especial. El enfoque ha sido principalmente medioambiental, pero es muy, en este caso se mezclan dos cosas. Uno es Juan Fernández, como que se suma también a esta fragilidad medioambiental, pero también yo donde siento que quedó con menos resguardo es en lo que significa la cultura, el pueblo en sí, el patrimonio inmaterial. No tanto el medio ambiente o el patrimonio material. Yo creo que esta disociación que se produce, que hasta el día de hoy, hasta la discusión de la nueva ley de patrimonio, que todavía se produce, hay tanto por avanzar, y en ese sentido yo soy como bien práctica. Yo creo que no hay que pretender reinventar la rueda, sino que hay que aterrizar de alguna forma, constitucionalizar lo que
lo que el derecho internacional avanza muy a pasos quizás más gigantados que lo que ocurre a nivel nacional. Hay bastante que se podría mejorar. Nosotros tenemos la experiencia de este territorio especial que tiene su falencia, también se tradujo en una ley que tiene su falencia, entonces sin duda yo creo que es una tremenda herramienta para el resto de los pueblos originarios, pero tiene que ir complementado con una serie de otros mecanismos de participación, por ejemplo, del reconocimiento de los derechos colectivos, que eso también significa con la descentralización y con una suma de otras cosas que pensar solamente en una arista es donde finalmente queda cojo y la implementación in situ termina siendo como a regañadientas. Yo creo que es lo que va a significar la discusión de esta nueva constitución, de poder abarcar estos temas que son tan complejos en su totalidad, no solamente en el reconocimiento de derechos, la reestructuración de los que ya existen, la incorporación de los que faltan, como el derecho a vivienda que hablaban recién, y con muchos otros temas. Es súper importante visibilizar esto como un todo y no empezar a desgranarlo con y yo creo que eso va a ser el debate, eso es cuando finalmente nos va a llevar a inclinarnos por un tipo de gobierno o por otro, cuando tengamos todos estos temas de alguna forma consensuados. Yo creo que ese es el gran desafío también. Y con respecto a los territorios especiales, para nosotros ha significado una tremenda herramienta, y también el convenio 169 en lo que dice en materias relacionadas con los pueblos originarios y tribales también. Así que hay bastante que incorporar a la constitución actual, a la constitución nueva que se pretende redactar. Muchas gracias, Tiare. Había una pregunta de Arturo, pero se fue, así que le vamos a dar la palabra a Agustín Pérez. Y aprovecho de decir que es la última pregunta porque ya vamos a ir cerrando. Hola, buenas noches. Soy Agustín Pérez, director de Obras de la Florida. También soy past president de los directores de obras del país. Así que conozco a Paulina Peña, la DOM de Rapa Nui, Tiare. Si la ves por ahí, la saluda. Bueno, mucho gusto de tener a Tiare en este panel. Se ve bastante cercana aquí. Y mi pregunta tiene relación justamente con eso. Tiare, yo no sé qué sientes tú cuando escuchas el derecho a la ciudad, que se forme como en un... que se levante como un tema, digamos, constitucional, el derecho a la ciudad. Si tú te sientes dentro, te sientes fuera, ¿crees que es un derecho para ustedes válido o tiene que tener otro nombre? Y a Patricio, un poco lo mismo, pero visto más citadinamente, ¿cierto? Patricio de Santiago. ¿Qué sentido tiene después de una pandemia, ¿cierto?, el estar en la ciudad, digamos, si podemos estar así como estamos ahora, ¿no? No tiene ya, no es casi simbólica la ciudad, pensando, y no habrá que pensar ya con una perspectiva, cómo vamos a vivir de aquí a los próximos, no sé en cuántos años más iremos a tener otra nueva estallido social, pero de aquí a la próxima constitución no tendremos que estar mirando hacia adelante, ¿cierto? Y esta ciudad que tenemos aquí pesada, ¿cierto?, con una densidad importante, tal vez va a ser cosa del pasado. Eso es mi pregunta, muchas gracias. ¿Vamos con Tiare primero? Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que precisamente haciendo la reflexión después de un webinar que escuché con respecto a eso, que es lo que me acerca a usted,
yo me hice esa pregunta y de alguna forma la discutí con amigos arquitectos, porque desde Rapa Nui es difícil de abordar, como por lo menos me pasó en la conversación o en el webinar que escuchaba sobre este derecho a la ciudad, de la accesibilidad, de los derechos humanos, del derecho a la vivienda digna, etc. Y es bastante interesante porque acá en la isla como que un poco se pierden los límites y se producen estas divisiones políticas entre lo rural y lo urbano que en la práctica no funcionan mucho y como que no se respetan por lo mismo, porque el límite entre lo urbano y lo rural parece como cada vez perderse también por la falta de planificación y de los instrumentos que pudiesen abordar el territorio insular en su totalidad. Y precisamente por eso me hice la pregunta de cómo ese derecho, ¿cómo se aplicaría a nivel local? ¿En qué se traduciría? Y yo me voy a quedar con lo que señalaba Patricio como la metáfora, como de pensar como cuál es la ciudad que nos gustaría, y en ese sentido me hace mucha relación con cómo yo visualizo la isla en términos de transporte, de conectividad, de la relación con el patrimonio material, por ejemplo, de la relación con el uso del costero, con cosas que si bien es una escala pequeña y un microcosmo, como siempre lo decimos, porque la isla es pequeña, la superficie es muy acotada, y no hemos concentrado de alguna forma en lo que es Hangaroa. Lo encuentro muy interesante y por lo mismo siento que es tan relevante en términos de discusión de que las decisiones se tomen a nivel local, porque de lo contrario estamos o constantemente bypaseando la normativa nacional o estamos sin instrumentos que puedan abarcar lo que significa un territorio tan particular y tan acotado como Rapa Nui o como Juan Fernández o como quizás otro territorio insular como la Isla Muestra, por ejemplo, y que nos generan tantos conflictos hoy en día, como en términos de autonomía alimentaria, en términos de salud, en términos de educación, que todo parece como basarse en el número de población y esta relación con la región que es ficticia y de alguna forma no logra albergar el verdadero resguardo que requiere Rapa Nui. Lo digo desde la experiencia, lo digo con las distintas instancias en que me ha tocado ver que esto finalmente ocurre. Yo trabajé en bienes nacionales, además, se produce este registro propietario, por ejemplo, que existen dos, y además los mecanismos, los instrumentos de planificación urbana también se cruzan, y además está el tema del patrimonio que es tan relevante, que es 40% de la superficie. Además, respecto al el reconocimiento de la isla como monumento histórico, lo complejiza aún más. Entonces siento que más que derecho a la ciudad, es como el derecho, en este caso, en Rapa Nui, me imagino que para muchos otros, el derecho como a pensar el territorio de forma sistémica. Y es lo que me pasa, por lo menos trabajando desde la isla, de pensar que el mar no se puede disociar de las napas subterráneas porque están directamente relacionadas, que no se puede disociar tampoco con su patrimonio porque la comunidad lo siente propio. Entonces, me hace ruido el derecho como a secas, pensándolo como una ciudad como Santiago, por ejemplo. Pero pensándolo como en metáfora, como lo proponía Patricio, me hace mucho sentido al mismo tiempo. No sé si respondí. Sí, gracias, muchas gracias. Pero... Adelante, Patricio. Mira, yo cuando hablamos de este tema, la verdad es que solo puedo envidiar a Tiare, porque allá están a salvo de una parte de este mega drama que tiene la concentración urbana, y que es algo de lo que supongo y quiero creer que Rapa Nui se va a seguir protegiendo. O sea, desde el minuto que algo así como esa isla se abriera a la llegada en masa de cualquier tipo de inversión, de cualquier tipo, eso ya además felizmente tienen por lo menos un sistema que permite que no puedan haber inversiones foráneas sin la participación de la gente en la isla, lo que es una manera de resguardar.
En cambio, nosotros en esta ciudad se supone que estamos todavía en un proceso creciente de concentración humana urbana. Eso no ha bajado. Uno podría imaginar o querer creer que en el devenir nos vamos a estar yendo un poco más, vamos a estar buscando más espacios de tranquilidad y la población se va a distribuir, pero eso todavía no acontece. Ahora, la Constitución chilena no menciona ni una vez la palabra ciudad, la actual. Y yo creo que en el reto de lo que viene sí vamos a tener que pensar la palabra ciudad. Y la palabra ciudad sacándola solamente del concepto de mercado de suelos, digamos. Como si esto fuera un supermercado de terrenos en donde unos suben de precio, bueno, todos suben de precio, pero unos se disparan en sus precios hasta el infinito y pueden quedarse viviendo ahí determinadas personas y el mundo se va segregando, el mundo en que vivimos se va segregando. Yo el otro día conversaba y a mí esto que les voy a decir me resultó muy decidor, esta declaración, porque creo que dice mucho de algo de lo que hay que solucionar acá, en estas grandes urbes. Conversaba con Juan Roblero, que es el capellán de la penitenciaría de Santiago, el cura que está viviendo en la cárcel hace 10 años con los presos y los gendarmes. Y me decía él que lo que había constatado a lo largo del tiempo ahí era que la cárcel en Santiago era la continuidad de ciertos barrios, que la cárcel no era un lugar al que llegaban los, por así decirlo, los malos de todas las partes, como alguien se quisiera imaginar. Era el lugar al que llegaban, había un pasaje secreto entre determinados lugares de Santiago y la cárcel. Desde el momento que uno no piensa una ciudad que se integra, o que por lo menos genera un desarrollo, voy a usar la palabra digno, pero un desarrollo humano en los más distintos espacios que aquí comparten este territorio, lo que vamos a estar nosotros construyendo es un espacio de inseguridad, de insostenibilidad, de falta de, no solo de falta de fraternidad, sino que de inseguridad permanente en nuestras vidas. O sea, si nosotros generamos lugares que son generadores de corrupciones, por así decirlo, y es dura la palabra porque sabemos que son hijos también de cierta necesidad. Fíjate que con el tema mapuche ya ha empezado a suceder algo de eso, y es un ejemplo que debiera considerarse. La incapacidad del Estado de generar un diálogo sensato, de generar un encuentro y una manera, un entendimiento armónico con esa comunidad, efectivamente ha hecho que en determinados rincones de la Araucanía se generen grupos delictuales. Porque en toda marginalidad se generan grupos delictuales. En toda marginación es una fábrica de insatisfacción y de, por lo tanto, de salirse de la ley y de la norma. La ciudad en ese sentido no solo es una metáfora, sino que una ciudad virtuosa es una ciudad que invita, una ciudad que hace que todos se sientan parte de ella, es una ciudad que genera espacios de encuentro. Hoy día, y eso ha sido el gran vicio del sistema neoliberal, pareciera que consiste en que tú mejores tu casa y afuera de tu casa es un problema aparte. Yo creo que un gran reto que va a haber que hacer, porque y con esto creo estar saltándome 10 pueblos de una discusión que podríamos tener otra vez o que se podría tener en torno a la ciudad, pero la voy a hacer corta. Mientras en los mundos mientras no haya una distribución además más pareja de la plata en términos de lo público, yo creo que vamos a estar condenados a aislarnos. ¿Qué quiero decir? Mientras Vitacura, donde viven los ricos, siga siendo a su vez la comuna más rica y que tiene más plata para el espacio público, y no exista la conciencia de que hay que distribuir esa plata de lo público de manera, ojalá, equivalente a la cantidad de población a lo largo del territorio, o sea, que lo público de todos tenga un mismo valor, y no que lo público de los ricos sea más rico y lo público de los pobres sea más pobre, lo que vamos a estar generando es una ciudad y una convivencia enferma.
yo tengo la impresión que algo de eso es la matriz de lo que se tiene que construir para adelante. Y de ahí en adelante, que con esas posibilidades mejores en los lugares más carentes se genere, se piense un espacio público mejor. Creo que algo de eso vamos a tener que ir tejiendo para adelante para ser una comunidad cívica, una comunidad en la que los que habitamos en este mundo nos sintamos parte de un algo común, porque de lo contrario creo que vamos al despeñadero. Juan Rulfo decía una frase que creo que la pandemia la llenó de valor, la pandemia le dio todo el sentido del mundo, que es aquí o nos salvamos juntos o nos morimos por separado. Muchas gracias, Patricio. Quería agradecerte a ti y también a Tiare especialmente haberse dado el tiempo, haber compartido sus reflexiones con nosotros y que hayan hecho sintonía con los temas que le propusimos. Y creo que salieron reflexiones bastante ricas que no imaginábamos. Tratamos de poner la mesa para que ustedes pudieran compartir con nosotros y creo que salió exitoso el encuentro. Algunos temas que hablamos: patrimonio, suelo, metáforas, mar, diálogo constante, alienígenas, desarrollo sistémico del territorio, pasaje secreto entre barrios marginales y cárcel, pasaje secreto entre barrios marginales y destrucción del centro de la ciudad, orina, diálogo, diferencia, distancia. Y al final quiero irme con estas palabras: ciudad y encuentro, territorio y cultura. Creo que muchas de estas claves han quedado lanzadas para seguir reflexionando. Agradecerles mucho. Tenemos una próxima reunión el miércoles 31. Tenemos 3 invitados: Ana María Cavaliere, que es independiente del Distrito 20, del Biobío; Janet Bruna, del Distrito 3, de Antofagasta, por el pacto Vamos por Chile; y Guido Velázquez, independiente del Distrito 20, también por la región de Concepción. Eso, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos veremos en una próxima oportunidad. En nombre del Plan Red ha sido un gusto. Gracias al equipo también por el trabajo. Gran organización. Muchas gracias, Tiare y Muchas gracias. Patricio. Realmente estuvo Muy bien. muy bueno. Muy bueno. Muchas gracias. Chao. Sigamos Chao. conversando. Grana, Sigamos chao conversando. Patricio, Chao, chao Grana, Roberto, chao. Gracias, Tiare. Un gusto. Llorana. Grana. Bye, bye.